Hola, queridísimos amigos. Todos los místicos del mundo han cultivado la energía espiritual femenina de la compasión, es decir, el lado femenino de Dios. Se llama la energía de la diosa. Los lamas tibetanos lo llaman desarrollar un corazón de madre. Artículo de opinión. El regreso de la diosa. Isis sin velo. Misterios de Isis. Femenino sagrado. Culturas matriarcales. El lado femenino de Dios. Inmortalidad y ascensión. 2000 años de supresión. Misterios de la diosa Venus. El patriarcado mató a la diosa. Creación de la nueva Atlántida. Hermetismo y alquimia espiritual. La diosa blanca de Robert Graves. Doctrina oculta llamada Spiritus Eros. Sofía es la personificación de la sabiduría. Saint-Germain no perdió su piedra filosofal. Casanova no creía en Saint-Germain y lo cuestionó. El Código da Vinci difundió el femenino sagrado. Saint-Germain, Cagliostro y Casanova fueron iniciados. Comenzamos. La energía de la diosa ha sido suprimida en los últimos 2000 años y ciertas activaciones entre Saint-Germain y la princesa de Lamballe en la década de 1770 comenzaron a restaurar la presencia de la diosa dentro de la Hermandad de la Estrella. Este proceso aún está en marcha según Cobra. La mayoría de las órdenes secretas fueron infiltradas, pero ahora es el momento de restaurar las enseñanzas verdaderas, aunque solo se pueden revelar en la medida en que la humanidad esté lo suficientemente desarrollada como para comprenderlas y absorberlas. Y la tecnología se debe desarrollar en equilibrio con la comprensión espiritual. La energía de la diosa es un concepto espiritual que se refiere a una energía femenina sagrada y divina que se cree que está presente en todas las personas y en el universo. Se asocia con la manifestación de lo femenino en diversas culturas y tradiciones. Conectar con esta energía puede ayudar a los seres humanos a desarrollar su potencial, elevar su autoestima y acceder a su fuerza interior. Algunas tradiciones espirituales ofrecen prácticas y enseñanzas para despertar y cultivar esta energía femenina divina en la vida cotidiana. La energía femenina de la diosa, también conocida como Shakti, es la fuerza femenina primordial y creativa del universo. Se considera la energía cósmica que crea, mantiene y destruye. Shakti representa el principio femenino divino y se manifiesta como la esencia espiritual que guía y respalda a la humanidad. La energía de la diosa se asocia con cualidades como la fuerza interior y el poder creativo, sabiduría y conocimiento espiritual, fertilidad y capacidad de dar vida y transformación y renovación. Esta energía se personifica en diferentes diosas hindúes como Parvati, Durga y Kali, siendo cada una manifestación de la gran diosa Mahadevi. Se cree que Shakti contiene tanto la energía femenina como la masculina, representando así la totalidad de la divinidad suprema. Isis sin velo. La expresión Isis sin velo simboliza la revelación de conocimientos ocultos y verdades espirituales profundas. Isis era una diosa egipcia cuya imagen solía estar cubierta por un velo en los templos antiguos, representando la ocultación de los misterios divinos. El concepto de quitar el velo a Isis implica el acceso al conocimiento supremo tradicionalmente reservado solo para los iniciados, la revelación de secretos esotéricos y verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la búsqueda de una comprensión más profunda de la ciencia, la religión y la filosofía. En el contexto de la obra de Elena Petrovna Blavatsky, Isis sin velo, representa un intento de exponer ideas teosóficas, describir el desarrollo de las ciencias ocultas y examinar críticamente tanto la teología cristiana como la ciencia ortodoxa.
El título sugiere la intención de la autora de revelar conocimientos ocultos y desafiar dogmas establecidos, tanto religiosos como científicos. Venecia. De vez en cuando se habla de la Orden de la Estrella y de cómo esta hermandad ha intentado poner fin a la oscuridad de este planeta. Saint-Germain, Cagliostro y Casanova fueron iniciados en la Ordo Bucintoro en Venecia. Los miembros de la Ordo Bucintoro fueron guiados por la Orden de la Estrella. Los miembros de esta orden planearon su vida hasta el año 2000, pero no todo fue según lo previsto. Las cosas iban relativamente bien hasta 1996, cuando se produjo el gran olvido. La mayoría de los miembros siguen encarnados, pero casi sin excepción no tienen ni idea de quiénes son. Es posible que alguno de nosotros seas uno de ellos y no lo sepa. La Ordo Bucintoro es una sociedad mística que operó en Venecia durante el siglo XVIII, vinculada a corrientes de pensamiento hermético, alquímico y Rosacruz. Esta orden tenía como objetivo cultivar un conocimiento secreto y trascendental, combinando aspectos espirituales y filosóficos para guiar la evolución humana. La Ordo Bucintoro fue fundada en 1510 en Venecia por Leonardo Loredan. Originalmente se llamaba Causa Nostra, y no confundir con Cosa Nostra, y su objetivo era preparar a la humanidad para una nueva era que se esperaba llegara alrededor del año 2003. La Ordo Bucintoro combinaba elementos espirituales y filosóficos, incluyendo los misterios de la diosa Venus, hermetismo y alquimia espiritual, y una doctrina oculta llamada Spiritus Eros. Doctrina oculta. Spiritus Eros era una doctrina oculta de la Ordo Bucintoro que incluía el sacramento de la cámara nupcial y otros misterios de la diosa. Esta doctrina fue introducida en la orden por Julieta Montefeltro, una iniciada de la Orden de la Estrella y sacerdotisa de la diosa Venus, quien se unió a la Ordo Bucintoro en 1516. El Spiritus Eros contenía conocimientos sobre la inmortalidad y la ascensión que Julieta comunicó a la orden. Figuras históricas como Saint-Germain, Cagliostro y Casanova fueron iniciados en esta orden. Parece ser que Casanova interpretó mal el concepto de Eros, igual que don Juan Tenorio. Este concepto aparece en otras tradiciones esotéricas, como en la Trinidad primitiva de Caos, Gaea y Eros, que se corresponde con la Trinidad cabalística. Casanova no creía en Saint-Germain y lo cuestionó. Casanova estaba un tanto desequilibrado. Fue iniciado en los misterios, pero no los comprendió plenamente. Por eso no confiaba en Saint-Germain, pues lo veía a través de sus propios prejuicios. Es importante darse cuenta que la Ordo Bucintoro no se debe confundir con el Bucintoro, que era la galera ceremonial del Dux de Venecia, utilizada para la ceremonia del matrimonio del mar. El Bucintoro era la embarcación oficial del Estado utilizada por el Dux de la República de Venecia. Esta galera suntuosa se empleaba una vez al año y en el día de la Ascensión para celebrar la fiesta de la Sensa, que conmemoraba la unión simbólica de Venecia con el mar Adriático, pero fue destruido en 1798 por orden de Napoleón Bonaparte tras la conquista de Venecia. Creo que esto tiene que ver con la ley del mar. Arquetipos. Una diosa madre es un arquetipo femenino que sirve como representación de la energía femenina procreadora y de la fertilidad. En algunas culturas se representa como la madre tierra y la diosa de la fertilidad, siendo la generosa personificación de la vida en general. Los 4 arquetipos femeninos son: primero, la doncella. Representa la fase preovulatoria del ciclo menstrual. Se caracteriza por ser joven, llena de energía y creatividad. Segundo, la madre asociada a la fase de ovulación. Es más madura y desarrollada, expansiva y disponible para ayudar a los demás. Tercero, la hechicera o chamana
Está en contacto con el mundo interior y es sensible e intuitiva. Cuarto, la anciana se centra en la reflexión interior y el descanso. Estos arquetipos están conectados con las fases lunares, las estaciones del año, los elementos y los puntos cardinales. Profundizar en ellos puede ayudar a las mujeres a entenderse mejor y a reconocer diferentes aspectos de su feminidad. Tradiciones. El término femenino sagrado fue acuñado por primera vez en la década de 1970 en el concepto orientalista de la hindú Shakti. Posteriormente se difundió más en la década de 1990 por Andrew Harvey y otros, y se consagró en la cultura popular en 2003 con la obra de Dan Brown, El Código da Vinci. Destaca la feminidad por ser la matriz de la creación y por la capacidad de reproducción. Muchas religiones y culturas antiguas adoraban a diosas, y en parte también este culto se mantiene hasta la época actual. La idea o representación conceptual de estas deidades, así como su área de acción, se ha asociado frecuentemente a la fertilidad, a la maternidad o a otras figuras femeninas comunes. Sin embargo, también se idearon diosas de la guerra, de la sabiduría, del mar o del conocimiento. En el tránsito desde las pequeñas organizaciones sociales hacia las civilizaciones, los cultos a la diosa tuvieron importancia en todo el mundo, así por ejemplo en la India, Egipto, Mesopotamia, China, Japón, Grecia y Roma. En estas sociedades agrarias complejas, las diosas eran responsables, entre otros asuntos, de la fertilidad de los cultivos, de la monarquía, de la protección de los centros religiosos y de la victoria en las guerras. Creer en una deidad femenina bajo el cristianismo se consideraba herético, aunque ha continuado con la veneración a María, la Madre de Jesús, desde el comienzo de la fe cristiana. En algunas vertientes cristianas, como los ortodoxos, Sofía es la personificación de la sabiduría divina, o de un arcángel que toma una forma femenina. Ella se menciona en el primer capítulo del libro de los Proverbios. La diosa blanca. La diosa blanca es una obra fundamental e imprescindible escrita por Robert Graves, uno de los autores más destacados de la literatura británica del siglo XX, donde explora los orígenes de la poesía y se ha convertido en un libro de culto. Graves argumenta que el lenguaje del mito poético en la antigüedad mediterránea estaba vinculado a ceremonias religiosas en honor a la diosa Luna o Musa, algunas de las cuales se remontan al Paleolítico. Para quien no sepa quién es Robert Graves, acuérdense del yo Claudio. El autor sostiene que en Europa y Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema. Estas culturas reconocían a los dioses masculinos como hijos, consortes o víctimas para el sacrificio. El patriarcado eliminó estas culturas, arrebatando la autoridad a las mujeres y elevando a los consortes de la diosa a una posición de supremacía divina. Maestros. Saint-Germain influyó en muchas personas en sus obras de arte. Estaba influido en el arte para que se convirtiera en un portal hacia una conciencia superior. Escuchar la flauta mágica de Mozart, contemplar una escultura de Canova o meditar ante un cuadro de Villiers-Lebrun puede ayudarnos a alcanzar la conciencia del alma. Cagliostro fue un iniciado en los misterios egipcios por Saint-Germain y por un grupo ocultista de Nápoles que durante casi 1500 años tuvo acceso ininterrumpido a los misterios de Isis. Fue un gran ocultista y sanador. Fue acusado de estar implicado en el robo de un collar de diamantes debido a su asociación con el cardenal Rohan, pero luego fue absuelto porque no encontraron pruebas en su contra. Cometió un error fatal al difundir los misterios de Isis en los estados pontificios, justo bajo las narices de los jesuitas, quienes pronto lo capturaron y lo encarcelaron de por vida. También difundieron mucha desinformación sobre él, empañando su nombre. Saint-Germain jugó un papel importante en Europa en el siglo XVIII. Algunos dicen que tenía en su poder la piedra filosofal y que así logró mantenerse joven.
Saint-Germain ascendió en 1784 y transformó por completo su cuerpo físico. No perdió su piedra filosofal, que está escondida en un lugar seguro. Saint-Germain se presentó en la sala del Independence Hall en julio de 1776 y alentó la firma de la Declaración de Independencia. Él tenía grandes planes para Estados Unidos y vio el papel de ese país en la creación de la Nueva Atlántida. Vio un tiempo en el que desaparecería toda la oscuridad y comenzaría la era dorada. Influencia. La Hermandad de la Estrella influyó en el área de Florencia en el siglo XV, en Venecia en el siglo XVI, en Inglaterra en el siglo XVII y en París en el siglo XVIII. La presencia de la orden fue significativa en el área de California en la segunda mitad del siglo XX, pero California se convirtió en un hogar para la Iglesia de Satán. La Hermandad de la Estrella activó a muchos miembros de la Orden de la Estrella que se encarnó en la segunda mitad del siglo XX en California. Había planes para crear una isla de luz cerca de Los Ángeles y desencadenar el proceso de ascensión masiva desde allí. Esos planes se destruyeron durante la invasión oscura de 1996. Además, las fuerzas de la luz perdieron la guerra oculta en California en 2019. Ahora la situación está mejorando muy lentamente y Saint-Germain está activando energéticamente grupos ocultistas y esotéricos positivos allí desde principios de noviembre. La Orden de la Estrella del Este fue creada en 1850 por el abogado Rob Morris y fue una de las primeras organizaciones en Estados Unidos que permitió a las mujeres tener voz a nivel nacional. Proporcionó un espacio para que las mujeres se organizaran socialmente y participaran en actividades benéficas, especialmente en áreas rurales más aisladas. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.